Tejido epitelial de revestimiento. Como sabemos, este es un tejido de muchas funciones, pero algunas de estas son las de protección, transporte transcelular, secreción, absorción y función receptora. Como otras generalidades de la estructura y de la función epitelial, podemos decir que el epitelio es un tejido avascular que está compuesto por células que recubren las superficies externas y revisten las cavidades internas cerradas. También se podría decir que las células que componen ese tejido destacan tres características principales, la cual, la primera, se dice que esas están compuestas o dispuestas muy cerca una de las otras y se unen mediante moléculas de adhesión específicas, formando así uniones especializadas, que son uniones ocluyentes que crean una barrera de impermeabilidad, impidiendo el libre flujo de sustancias entre células. Estas están conformadas por proteínas de unión como las ocludinas, claudinas, YAM y RAR. Pero también encontramos otras uniones como son las uniones adherentes, las cuales se extienden a lo largo de todo el perímetro celular conformadas por las caderinas. Y por supuesto también encontramos las uniones comunicantes o de tipo gap, que esas se componen de un conexón de 6 conexinas. Este permite el paso de iones y de moléculas pequeñas. Estas dice que son intercitoplasmáticas. Ya a nivel basal encontramos los hemidesmosomas, las cuales son estructuras de unión celular que conectan las células epiteliales a la membrana basal. En una segunda instancia, decimos que estas poseen una polaridad tanto morfológica como funcional, conocidas tres regiones específicas, la apical, la basal y la lateral. ¿Y qué podemos encontrar en cada una de ellas? Dijimos que en la región apical podemos encontrar cilios o microvellosidades. En las regiones laterales podemos encontrar uniones intercelulares y en la región basal podemos decir que ahí es donde se apoya la membrana basal, se fija la célula al tejido conjuntivo subyacente y se encuentran los hemidesmosomas. Y en una tercera instancia podríamos decir que su superficie basal está adherida a una membrana basal que es una capa de material acelular con proteínas y polisacáridos abundantes. Cuando retomamos con la polaridad celular, hablando específicamente de la región apical, encontramos especializaciones de membrana tales como las microvellosidades, las cuales esas son prolongaciones citoplasmáticas digitiformes que contienen un centro de filamentos de actina y su principal función es aumentar la superficie absortiva de la célula, que se encuentra pues principalmente en los enterocitos. También podríamos encontrar los cilios, las cuales son prolongaciones citoplasmáticas compuestas por haces de microtúbulos. Su función es el transporte de secreciones o cuerpos extraños y se ubican principalmente en las vías aéreas. Estos se pueden clasificar en móviles primarios y nodales. Por último, ya podríamos encontrar lo que son los denominados estereocilios, las cuales son como unas microvellosidades de mayor longitud. Esas se encuentran en el epididimo y el segmento proximal del conducto deferente, donde tienen función absortiva, y en el oído medio, en las células ciliadas sensitivas, donde funcionan como mecanorreceptores. Y ahora, ya que conocemos las generalidades de este tipo de tejido, vamos a hablar sobre los criterios de diagnóstico que debemos tener para poder tener una buena clasificación de estos mismos. Cuando vamos a observar el tejido epitelial de revestimiento, debemos tener en cuenta, primero, forma celular, las cuales pueden ser plana, cúbica o cilíndrica. Segundo,
número de capas. Si es simple, la cual solamente muestra una capa de células, o estratificada, la cual muestra dos capas de células o muchos más. Clasificación histológica del tejido. Ya conociendo lo anterior, vamos a empezar a revisar los tejidos. El primer tejido que vamos a ver es el tejido epitelial de revestimiento plano simple. Este consta de una sola capa de células planas que se ubican en la superficie con un núcleo basófilo. Los ejemplos más comunes de este es el endotelio y el mesotelio, los cuales son epitelios planos simples que tapizan los vasos y las cavidades corporales respectivamente. Por su parte, el endotelio es el revestimiento epitelial de los vasos sanguíneos y linfáticos. El mesotelio, por su lado, es el epitelio que tapiza las paredes, es decir, las cavidades cerradas del cuerpo, es decir, cavidades abdominales, pericárdica y pleural. Tejido epitelial de revestimiento plano estratificado no queratinizado. Ese es un tejido que tiene células planas, como se puede evidenciar en la parte apical, y se forma en varios estratos o capas. Este no presenta queratinización y se encuentra principalmente en superficies húmedas. Tejido epitelial de revestimiento plano estratificado queratinizado. A diferencia del tejido anterior, este presenta una capa superficial de queratina que recubre este epitelio. Este tipo de epitelio se encuentra en superficies secas. Ya se podría decir bien que se encuentra en la piel delgada y en la piel gruesa. Tejido epitelial de revestimiento cúbico simple. En este se pueden evidenciar las células cúbicas que tienen una sola capa con un núcleo único y central. Tejido epitelial de revestimiento cúbico estratificado. Acá o en esta placa se puede evidenciar cómo las células cúbicas se organizan en más de dos capas. Esto provee protección y funciona como una barrera. Tejido epitelial de revestimiento cilíndrico simple. Esas células cilíndricas completamente organizadas en donde el núcleo circular se encuentra hacia la parte basal del tejido que posee una sola capa. Tejido epitelial de revestimiento cilíndrico simple con microvellosidades. Acá podemos también evidenciar una sola capa de células, en la cual en la parte más apical encontramos las microvellosidades, las cuales se ven como una delgada línea sobre ellas, las cuales, como ya hemos hablado, favorecen la absorción de todo este tejido. Tejido epitelial de revestimiento cilíndrico estratificado. Acá se pueden diferenciar los núcleos de cada célula cilíndrica que se dispone en las diferentes capas. Este es importante o es el factor principal para diferenciar este tejido. Tejido epitelial de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado. Acá las células son cilíndricas, con núcleos desorganizados, con diferentes alturas y muy poca organización entre ellas. Tejido epitelial de revestimiento de transición o uroepitelio. Es un epitelio certificado. Sus características morfológicas le permiten distenderse y se encuentra en las vías urinarias.